Sergio Fajardo volvió a colocarse en el centro de la discusión política nacional después de lanzar una serie de duras críticas contra el presidente Gustavo Petro por el discurso que ofreció en el departamento del Cauca el pasado 11 de septiembre. El exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial no dejó pasar por alto lo que consideró un episodio preocupante por el tono, la forma y el contenido de las palabras del jefe de Estado, las cuales generaron gran controversia en la opinión pública. Para dejar clara su postura, Fajardo decidió acudir a sus redes sociales, donde compartió un video con un mensaje directo y sin rodeos que rápidamente se viralizó, provocando intensos debates en diferentes sectores de la política y la sociedad colombiana. En su mensaje, Fajardo expresó que al escuchar las versiones sobre lo que Petro había dicho en el Cauca, al principio pensó que era una exageración, que quizás se trataba de un chiste o de una manipulación de lo ocurrido, pero al verificar el discurso, confirmó que todo había sido real. Me contaron que el presidente en el Cauca la sacó del estadio. Increíble. Yo dije, no puede ser, me está mamando gallo. No era mamando gallo, relató el precandidato con un tono entre la sorpresa y la indignación, dejando ver que sus críticas no eran solo una reacción momentánea, sino una preocupación de fondo por la manera en que el presidente se dirige al país. Uno de los pasajes que más llamó la atención y que motivó la reacción inmediata de Sergio Fajardo fue la frase que pronunció Gustavo Petro respecto a la ilegalidad. El mandatario señaló en medio de su intervención que, lo ilícito se acaba quitando la letra y se vuelve lícito. Esta declaración, presentada por el presidente en tono reflexivo, se interpretó como una trivialización de un problema estructural y complejo como la criminalidad en Colombia. Fajardo, sin dejar pasar la oportunidad, reaccionó de forma sarcástica y con cierto aire de burla hacia la simpleza del planteamiento. El presidente Petro descubrió la fórmula para acabar con lo ilícito. ¿Qué otras fórmulas tendrá el presidente para acabar con la criminalidad en Colombia? Esperemos el próximo capítulo, pero increíble, manifestó, remarcando que lo dicho por Petro no estaba a la altura de la seriedad que exige el cargo y los retos del país en materia de seguridad y legalidad. La frase del presidente fue replicada en múltiples medios y se convirtió en tema de conversación, generando tanto bromas como cuestionamientos de fondo. Pero las críticas no pararon ahí. Otro de los momentos más polémicos del discurso en el Cauca se dio cuando Gustavo Petro, en un intento por cuestionar el papel de los medios de comunicación y cómo cubren ciertos temas, terminó lanzando un comentario que fue catalogado como sexista y ofensivo. Mientras estaba acompañado en la tarima por Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, NIS, el mandatario hizo una afirmación que generó molestia y rechazo entre diversos sectores, especialmente entre organizaciones y colectivos de mujeres que lo consideraron una falta de respeto. El comentario, más allá de la intención inicial del presidente, fue percibido como una muestra de insensibilidad y desconexión con las luchas por la igualdad de género, lo que abrió una nueva línea de críticas hacia su discurso y su estilo de comunicación. La presencia de Gloria Miranda en ese momento le dio todavía más notoriedad al episodio, pues se interpretó como una forma innecesaria de exponer a una funcionaria de su propio gobierno en un escenario nacional que debería haber estado enfocado en mensajes institucionales de respeto y seriedad. El rechazo a estas palabras no se limitó a la opinión de Sergio Fajardo o a los círculos políticos de oposición, sino que rápidamente se extendió a diferentes sectores sociales. Grupos de mujeres, líderes comunitarias, analistas y ciudadanos comunes expresaron su inconformidad a través de redes sociales, donde exigieron que un presidente mantenga un lenguaje más responsable y acorde a la investidura que representa. Los calificativos de sexista y ofensivo se repitieron una y otra vez, acompañados de llamados a la reflexión sobre el impacto que este tipo de expresiones tienen en un país que todavía enfrenta profundas brechas de desigualdad y violencia de género. La controversia escaló al punto de opacar otros elementos de la visita presidencial al Cauca, que buscaba inicialmente transmitir un mensaje de apoyo institucional en un departamento golpeado por la violencia y el narcotráfico. Fajardo, consciente de la sensibilidad del tema, insistió en que este tipo de episodios dañan gravemente la confianza ciudadana en la política y contribuyen a degradar la calidad del debate público. Para él, un presidente no puede darse el lujo de improvisar frases que, lejos de aportar, terminan siendo motivo de vergüenza. De hecho, utilizó una expresión fuerte para resumir su reacción: la verdad, vergüenza ajena. Con esas palabras, dejó en evidencia que lo ocurrido en el Cauca no es un simple error de comunicación, sino un reflejo de un estilo de gobernar que para él resulta preocupante. Fajardo subrayó que Colombia necesita una discusión seria sobre la ilegalidad, la institucionalidad y el papel de los alcaldes, en lugar de declaraciones improvisadas que parece más un juego de palabras que una propuesta real para enfrentar los desafíos nacionales. En medio de este debate, vale la pena resaltar que Sergio Fajardo no es el único que ha criticado los discursos y la forma de expresarse del presidente Petro.
A lo largo de su mandato, diferentes líderes políticos, tanto de la oposición como de sectores que inicialmente lo apoyaron, han mostrado su incomodidad con la manera en que el mandatario aborda temas delicados y con el tono que utiliza en espacios públicos. Sin embargo, en esta ocasión, las críticas de Fajardo adquirieron especial relevancia por el contexto político en el que se encuentra, siendo uno de los nombres que suenan como posibles candidatos presidenciales en el futuro cercano. Su intervención fue interpretada como una forma de marcar distancia clara frente al gobierno y posicionarse como una alternativa con un discurso más sobrio y orientado a la seriedad. La polémica desatada por el discurso de Petro en el Cauca también refleja la tensión constante entre el estilo directo, improvisado y confrontacional del presidente y las expectativas de una parte importante de la sociedad que demanda mayor prudencia y mesura en la palabra presidencial. Para algunos, el carisma y la espontaneidad de Petro son parte de su identidad política y lo han ayudado a conectar con sectores populares. Pero para otros, esa misma forma de expresarse puede derivar en errores, malentendidos y declaraciones que terminan siendo contraproducentes para su imagen y para la estabilidad institucional del país. En ese contexto, voces como la de Fajardo buscan señalar los límites y advertir sobre los riesgos de que la comunicación presidencial se convierta en un factor de división en lugar de ser una herramienta de unidad. Lo sucedido en el Cauca también sirvió como un recordatorio de lo rápido que se difunden y se magnifican las palabras de un jefe de Estado en la era digital. El video del discurso circuló en cuestión de minutos, acompañado de comentarios, memes, críticas y defensas. Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de la confrontación, donde los seguidores del presidente intentaron relativizar lo ocurrido, mientras sus detractores lo usaron como ejemplo de lo que consideran errores recurrentes en su forma de gobernar. En medio de esa batalla mediática, las palabras de Sergio Fajardo encontraron eco, pues muchos ciudadanos coincidieron en que lo que se esperaba era un mensaje de altura, no frases que causaran polémica por su ligereza o por el tono ofensivo hacia las mujeres. La discusión sobre este discurso también abre un debate más amplio sobre la calidad de la comunicación política en Colombia. Los discursos presidenciales, más allá de ser intervenciones ocasionales, tienen un peso simbólico que moldea la percepción de la ciudadanía sobre los gobernantes y sobre el rumbo del país. En un contexto como el colombiano, atravesado por desafíos como la violencia, el narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, cada palabra pronunciada por el jefe de Estado adquiere una dimensión trascendental. Por eso, lo ocurrido en el Cauca se convirtió en un caso de estudio que trasciende el incidente puntual y plantea preguntas de fondo sobre la responsabilidad de los líderes en el uso del lenguaje, la sensibilidad hacia las luchas sociales y la manera en que se construyen narrativas de poder. Sergio Fajardo, por su parte, parece estar decidido a utilizar estos episodios para reforzar su perfil como un líder que apuesta por la sobriedad y la responsabilidad en la política. Su crítica no se limitó a señalar el error, sino que también buscó enviar un mensaje de lo que él representa, una alternativa distinta, más racional y mesurada, frente a lo que describe como excesos verbales de Petro. De esta forma, el exgobernador de Antioquia continúa construyendo su narrativa política de cara al futuro, utilizando la controversia como una oportunidad para proyectar su visión de liderazgo. Con cada declaración, va delineando su posición en el escenario político y diferenciándose de la figura del actual presidente. Al final, lo que queda en evidencia es que el discurso en el Cauca no solo generó un momento de tensión mediática, sino que abrió un espacio de discusión sobre la política, la comunicación y el estilo de gobernar en Colombia. Los ciudadanos, los analistas y los medios seguirán atentos a cada palabra y cada gesto de sus líderes, evaluando si están a la altura de los retos del país. En este sentido, las palabras de Sergio Fajardo resuenan como un llamado a la seriedad y a la responsabilidad, recordando que la política no puede reducirse a frases improvisadas que terminan siendo más motivo de burla que de esperanza. Lo que está en juego no es solo la imagen de un presidente, sino la confianza de todo un país en sus instituciones y en quienes las dirigen. Sus palabras, vergüenza ajena, sintetizan lo que para él y para muchos fue la sensación dominante después del discurso de Petro en el Cauca. Si quieres mantenerte informado sobre estos debates y seguir analizando las tensiones que marcan la política colombiana, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre este tema que sigue generando tanta controversia en el país. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.